El señor Ricardo Fuentes, a quien no conozco, la verdad no lo conozco, ha dicho que yo tenía un pacto personal con la elección del doctor Fernando Carrillo. Después dice el señor, es que Duque es comunista. La verdad es que creo que si los comunistas hubieran sido como yo, algo mejor le hubiera ido a la Unión Soviética. Porque el señor Fuentes dice que yo soy el candidato de Soros. Entonces, ese tipo de asociaciones me parecen risivas. Y que en el Senado yo me iba a convertir en candidato presidencial. Si el señor Soros tiene esa capacidad de predecir el futuro, tráiganlo a ver cómo vamos a que nos lea el futuro del país. Si eso es comunismo y se basa en la propiedad intelectual, ay Dios mío, si tendrían que volver a escribir El Capital de Marx, porque estaría basado en lo que debería ser el capital de una sociedad, que es el capital humano. De manera que preguntas que ustedes tengan de esa índole, siempre se las contestaré de frente, pero a la infamia y la calumnia siempre la ignoro, porque prefiero es hablar directamente con los ciudadanos. Hola, mi nombre es Ricardo Fuentes, periodista, escritor, analista, odiado por muchos, amado por otros. Hace más de 25 años, siendo yo libretista de televisión, asesor en algunos gobiernos, algunas alcaldías y algunos políticos, empecé a estudiar las escrituras. Y empecé a estudiarlas porque sentía a nivel personal que había algo que estaba haciendo falta en mi vida, un propósito superior, y quería encontrar respuestas. Con el transcurso del tiempo fui dándome cuenta que esto no servía solamente para lo que se estaba usando, que era que la gente diera una apariencia de piedad, diera una imagen de superioridad espiritual, y que esto no servía solamente para ir a una iglesia o a una denominación cada domingo a expiar lo que habíamos hecho durante la semana para al siguiente lunes volver a comenzar la misma rutina una y otra vez. Con el transcurso del tiempo fui dándome cuenta que el cristiano, según las escrituras, tiene la obligación de impactar la comunidad donde vive, su país, su nación, su departamento, su ciudad. Es una obligación que las escrituras están recalcando una y otra vez, de pasta a pasta. El cristiano tiene una obligación, y esa obligación no solamente tiene que ver con enseñar acerca de Dios, enseñar acerca de lo que dice su palabra, enseñar acerca del evangelio, sino de enseñar cómo las escrituras aplican para la construcción de un estado, para la conformación de una sociedad con algún nivel de éxito, dependiendo del consenso que haya para la aplicación de estos principios, de estos valores fundamentales contenidos en las escrituras. El nacimiento de mi hija Irene en el año 2001 me movió a compartir lo que estaba aprendiendo, aplicándolo a un mundo donde yo estaba ya inmerso de una u otra manera, que era el mundo de las noticias, el mundo del periodismo, el mundo de la política. Y esto me granjeó muchos enemigos y problemas. En ese 2001 tuve que decidir si seguía mi vida tranquila, relajada, el mundo del espectáculo y la farándula, o me dedicaba a enseñar lo que estaba aprendiendo acerca de cómo, aplicando la palabra de Dios, podríamos tener soluciones para los problemas fundamentales del ser humano. Así que desde ese momento empecé una tarea en solitario. Mucha gente dice que arando en el desierto o voz clamando en el desierto. Empecé una tarea muy complicada de publicar, de desenmascarar, de indagar por ese gran montaje globalista. Y eso implicaba desenmascarar políticos, desenmascarar poderosos, desenmascarar todos estos alfiles de algo que estaba empezando a cobrar una forma aterradora, que era el nuevo orden mundial, lo que hoy llamamos el globalismo. Los problemas no tardaron en llegar. Fui perseguido, perdí mi trabajo, perdí lo que tenía,
mis posesiones, pocas o muchas. Inicié un vía crucis donde mis hijos fueron los principalmente afectados. Sufrieron secuestro, sufrieron intentos de asesinato, yo mismo fui objeto de persecución judicial, de atentados contra mi vida, de campañas difamatorias que iban desde acusaciones de que yo estaba matando con motosierra personas en el Urabá antioqueño. Me acusaron de abuso sexual de mis propios hijos. Me acusaron incluso de ser miembro de la organización internacional de George Soros, a pesar de que en Periodismo Sin Fronteras fuimos los primeros en Colombia en empezar a desenmascarar a George Soros como principal globalista que tenía intereses no solamente en el narcotráfico con las FARC, sino en otros asuntos de la vida nacional, como la promoción del aborto, la promoción de la homosexualidad, la promoción de la legalización de la droga. Llegaron incluso a acusarme de estar armando un golpe de Estado contra el entonces presidente Juan Manuel Santos, ungido por el señor Álvaro Uribe, a cuya candidatura me opuse tenazmente desde que la conocí. Viendo que querían meterme en la cárcel y asesinarme de una u otra manera, y que mis hijos eran el trofeo de guerra de este gobierno, entonces decido buscar asilo en los Estados Unidos. Para ese momento en que decido salir del país, todo el gobierno, con todas las instituciones, tanto el de Juan Manuel Santos a nivel nacional como el de Gustavo Petro a nivel de Bogotá, buscaron la forma de incriminarme, de levantarme falsos procesos, de acusarme de una u otra manera, y el objetivo era básicamente golpearme donde más dolía. Miembros del hoy llamado Centro Democrático, que en esa época no existía como tal, partido político que yo ayudé a fundar, estaban haciendo todas las gestiones para golpearme donde más me dolía. Mis hijos. ¿Cómo? Llevándolos y entregándolos a la guerrilla de las FARC. Han sido casi 25 años de un trabajo que he realizado de manera gustosa, gratuita, con algún apoyo, con altibajos, con ataques, con tumbadas de la página web. Queremos seguir adelante, pero este trabajo que usted recibe a través de los videos en el canal de YouTube, a través de la página web, con artículos, investigaciones, hay un trabajo que usted no ve, y ese trabajo lleva horas y horas y horas de preparación para poder entregarle un producto final a ustedes. No pretendemos que usted se sienta obligado con nosotros por algo que yo decidí hacer voluntaria y gratuitamente, pero sí agradeceríamos su apoyo, cualquiera que sea su cantidad. Por eso les pedimos que se conviertan en patrocinadores. Muchos de nuestros amigos contribuyen con información, con contactos, un trabajo gráfico que hemos necesitado y lo agradecemos mucho. Otros no pueden contribuir con absolutamente nada y otros podrían contribuir convirtiéndose en patrocinadores con cualquier cantidad, $1, $2, $3, suma y ayudaría muchísimo en esta labor. Buenas noches, mi nombre es Ferry Lemus, soy estudiante de Derecho, octavo semestre. Vengo conociendo la política del doctor Duque desde la ciudad, actualmente Fusagasugá. Tenemos actualmente una finca de esparcimiento familiar. La gran pregunta mía, doctor Duque, el día de hoy es: ¿qué está pasando con los comentarios del señor Ricardo Puentes Melo? Yo soy un fiel defensor de las políticas del Centro Democrático y posteriormente hoy, doctor Duque, es un honor tenerlo aquí, sobre todo actualmente yo, hacer parte actualmente de las juventudes con Duque. Me acecha también otra duda, doctor Duque. La masividad actualmente que le da a usted, actualmente a los interrogantes y posteriormente comentarios en Periodismo Sin Fronteras que ha dado ese señor actualmente Ricardo Puentes. Yo estuve el fin de semana pasado en Cali y alguien me hizo la misma pregunta. ¿A mí qué me pasa? Me causa a veces sorpresa, por no decir otra cosa, que alguien lo difame a uno y después le pida una explicación. Entonces vamos a verlas una a una las cosas que el señor ha dicho. Entonces, por ejemplo, el señor Ricardo Puentes, a quien no conozco, la verdad no lo conozco, ha dicho que yo tenía un pacto personal con la elección del doctor Fernando Carrillo.
No, el señor Fernando Carrillo fue un candidato a la Procuraduría General de la Nación que fue valorado, evaluado por la bancada del Centro Democrático. ¿Ya ahí? Entonces, esa fue una decisión de la bancada, a conciencia de la bancada y respaldada y acompañada por quien dirige y lidera la bancada, que es el doctor Álvaro Uribe Vélez. Se hizo una valoración de los candidatos y esa decisión se tomó y eso llevó a esa votación. Después dice el señor, es que Duque es comunista. La verdad es que creo que si los comunistas hubieran sido como yo, algo mejor le hubiera ido a la Unión Soviética. Porque un comunista no viene a hablar de libertad. Un comunista no viene a hablar de emprendimiento. Un comunista no habla de economía naranja que se basa en la propiedad intelectual. Un comunista no habla de la agroindustria. Los comunistas ya sabemos la tragedia que cometen en muchos de los países. Y ahora tenemos uno aquí al lado que era comunista tropical, que acabó con Venezuela y ahora el país está viviendo ese desastre. Yo creo en una economía de mercado, en un estado de libertades, de participación. Está aquí, pero está en casi todas las columnas que yo he publicado a lo largo de mi vida. ¿Por qué digo casi todas? Porque el señor Puentes dice que yo soy el candidato de Soros, que yo soy amigo de Soros. No lo conozco, no conozco a Soros, pero dicen que yo escribí una columna por allá en abril del 2010 que se llama Lecciones de Soros, donde evalué unas conferencias que él dio en Viena, y entonces dice que como yo escribí esa columna, yo hago parte de la estrategia de Soros para tomarse el mundo. Otra es que el señor Soros financió a Duque. Muchachos, yo en el año 2000 estaba terminando la carrera, veo una beca que acaban de abrir de un mes en la ciudad de Washington de liderazgo del Instituto Nacional Demócrata, uno de los think tanks políticos más antiguos y representativos de Estados Unidos, y presenté mi aplicación y me escogieron y me fui en enero del 2001 a mi beca que terminé y la disfruté mucho, aprendí muchísimo, y ahora en la página web aparece que la fundación Open Society del señor Soros les ha dado plata, pues no sabemos cuánta, y el señor supone que porque el señor Soros le ha dado plata, el señor Soros me educó a mí, porque él quería tomarse el poder en Colombia. Curioso, pero me parece bastante, como dijera yo, estratégico que el señor Soros en el año 2000 decidiera dar $3.000 para que escogieran a un colombiano que se fuera a capacitar, que después viniera nuevamente al país, que después se fuera durante varios años a trabajar al exterior, que regresara, conociera a Álvaro Uribe, trabajara en su gobierno, después volviera a trabajar con Álvaro Uribe en Naciones Unidas, regresara al BID, le volvieran a ofrecer regresar a Colombia y que le ofrecieran participar en una lista cerrada de un presidente que se hacía reelegir y después llegar nuevamente al Senado de la República, y que en el Senado yo me iba a convertir en candidato presidencial. Si el señor Soros tiene esa capacidad de predecir el futuro, tráiganlo a ver cómo vamos a que nos lea el futuro del país. Y otra, a ver, ¿cuál otra fue de las acusaciones que han dicho? Que la economía naranja es la economía del Foro de Sao Paulo, la nueva doctrina del comunismo para impregnarle a la juventud esos contenidos nefastos. No, la verdad es que no. La economía naranja es la industria creativa, la danza, la música, el teatro, la zarzuela, la pintura, la escultura, la animación digital, la escritura, la joyería, la arquitectura, la publicidad, el diseño gráfico, el diseño industrial. Si eso es comunismo y se basa en la propiedad intelectual, ay Dios mío, si tendrían que volver a escribir El Capital de Marx, porque estaría basado en lo que debería ser el capital de una sociedad, que es el capital humano.
De manera que preguntas que ustedes tengan de esa índole, siempre se las contestaré de frente. Pero a la infamia y la calumnia siempre la ignoro porque prefiero es hablar directamente con los ciudadanos. Wilson, y una cosa que también cabe recordar a propósito de lo que decía el senador antes de darle la palabra a Wilson, y es que dentro del Centro Democrático quien lideró que el partido tomara la decisión de votar no en el plebiscito fue el senador Duque. Yo personalmente, que tengo una estrecha relación con el senador, me inclinaba más por el tema de la abstención. Pero finalmente fue el senador Duque el que lideró, insisto, y convenció a los demás miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de votar no. Entonces yo pienso, y con esto redundo un poco lo que decía él, que esos comentarios realmente no tienen ningún sentido. Otro que se olvidó mencionar, senador, era el tema de las drogas, que usted era la punta de lanza para la legalización de las drogas que busca Soros. En el partido hay alguna gente que considera, respetablemente, que una de las formas de combatir el flagelo de la droga es a través de la legalización. Eso es, creo yo, sujeto o un objeto de discusión. Pero en el caso del senador, y pues aquí yo la verdad no he tomado una decisión al respecto, considero que hay ventajas y desventajas en ambas posturas, pero en el caso del senador, él tiene una posición firme y radical en contra de la legalización de las drogas. Y mi mensaje final. Hoy realmente Colombia llega a una nueva etapa para este sector. Teníamos el acto legislativo, teníamos la ley del 2016, teníamos el decreto del 2017, pero esta ya es la configuración de un decreto que reúne la modernidad integral para que este sector se convierta en uno de los motores de desarrollo exportador de nuestro país. Así que a todos los actores de la industria les quiero decir, firmamos este decreto construido con todo el rigor y algo muy importante, basado en la ciencia. Este sector no se vuelve importante por tener una especie de proliferación de licencias, sino por tener la consolidación de empresas con valor agregado y que generen cadena. Eso es lo que hoy estamos mostrando, que Colombia tiene para el mundo, en América Latina, la mejor regulación, sobre todo en un país donde estamos viendo que, por ejemplo, 1 kilo de flor seca tiene más competitividad en precio que cualquiera otro de nuestros competidores. Con este decreto, esto nos tiene que convertir en el número 1 de América Latina en el sector y lo vamos a hacer de la mano. Muchos me han considerado burlonamente o no como una especie de Nostradamus de la política, porque he acertado con las opiniones y con las, digámoslo, predicciones que he hecho acerca de algunos políticos que todo el mundo conoce. Advertí sobre Juan Manuel Santos, advertí sobre Iván Duque, en los últimos tiempos he advertido sobre Álvaro Uribe Vélez y su falsa ideología de derecha, asegurando que es un maoísta como efectivamente lo es. Mi labor es ayudar a ese despertar, que puede ser doloroso, pero alguien tiene que hacerlo. Han sido más de 25 años demostrando que lo que se ha dicho, que lo que se ha analizado, que lo que se ha predicho, si quieren llamarlo así, ha resultado cierto, y no he acertado porque sea algún tipo de oráculo según el entender de mucha gente, sino porque conozco las escrituras y en ellas está el secreto para discernir tiempos, para discernir intenciones y para encontrar lo que verdaderamente puede servir tanto a nuestras vidas como a la vida de nuestra comunidad y nuestra nación. Cuando me preguntan el secreto de por qué acierto con tanta precisión sobre lo que digo, yo les contesto lo mismo. Conozco las escrituras, por tanto conozco la manera en que actúan los enemigos del cristianismo y he asegurado una y otra vez que el asunto no está entre derecha e izquierda, sino entre globalismo y cristianismo. Esas son las dos grandes corrientes, humanismo y cristianismo.
Cumplida pues ya esta etapa de haber demostrado que lo que hemos advertido se ha cumplido, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es escudriñar, para quienes no conozcan el asunto, cuáles son esos principios, cuál es esa verdad, cuál es ese propósito de Dios para la humanidad y cómo puede aplicarse la fe a la vida social, a la vida política y a la vida familiar. Vamos a enseñar a los que quieran que la Biblia no es solamente para tenerla en un rincón de la casa abierta en el Salmo 90 o 91 o lo que sea, para que como una especie de amuleto traiga prosperidad y paz, cosa absurda, sino que vamos a demostrar con toda precisión cómo la palabra de Dios es la única manera en que el hombre pueda encontrar solución a sus problemas, no solamente en su vida personal interior, sino en la vida como nación. Muchas gracias.